Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 25 de noviembre de 2023, estamos realizando el 105º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista a la académica miembro de número María Elsie Díaz Díaz. Elsie es oriunda de Palmira. Ella hizo sus estudios de bachillerato en esa ciudad en el Liceo Femenino, que fue fundado por Bettina Franchi de Franchi, que fue miembro de la academia, hoy en día es miembro emérita. Elsie se graduó como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Ella es especialista en Derecho de Familia, en Derecho Administrativo, en Derecho Notarial y Registral. Elsie Díaz ejerció los cargos de notaria 19 de la ciudad de Cali. Ha sido defensora de menores, trabajando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue directora de Acción Comunal, asesora jurídica del SENA, juez civil en Candelaria y juez penal en Sevilla y Caicedonia. Fue asesora para asuntos de la mujer en la Secretaría de Salud del Valle durante el gobierno de Germán Villegas Villegas. A ese cargo Elsie accedió previo concurso. Elsie ha sido litigante en Derecho de Familia y Derecho Administrativo. Ella es cofundadora del Colegio de Abogados de Palmira y de la Federación Colombiana de Abogados, FECOLDA. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales, de la Sociedad Colombiana de Planificación, cofundadora de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos OEA, integrante de la Comisión de Redacción del Código del Menor, conferencista de la Fundación para la Orientación Familiar en Derecho de Familia. Fue presidente por 4 años de la Unión de Ciudadanas de Colombia, sección Cali. María Elsie Díaz Díaz ha recibido varios reconocimientos por su permanente gestión en defensa de los derechos humanos. Recibió la medalla Bettina Franchi del Liceo Femenino de Palmira. Obtuvo un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados de Palmira. Otro reconocimiento de parte de la Unión de Notariado del Valle y también de la Cámara de Representantes y de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Ella fue admitida como miembro correspondiente a la Academia de Historia del Valle del Cauca en diciembre de 2018 y luego, poco tiempo después, fue promovida a la condición de miembro de número. En el año 2021, creo que fue, publicó su libro titulado Evolución Histórica de los Derechos de la Mujer en Colombia. Un libro que trata sobre la historia, el devenir de la lucha por el reconocimiento de los derechos femeninos, ¿sí? Particularmente en nuestro país. Entonces, en el libro ella toca varios temas, los antecedentes acerca de la discriminación de la mujer, el feminismo y el género, el empoderamiento, los derechos de las mujeres como derechos humanos, las violaciones a esos derechos, los instrumentos de protección y promoción de los derechos humanos para las mujeres, la Declaración del Milenio de la ONU, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2000, habla también sobre los procesos de adopción, sobre el Banco Mundial de la Mujer, los avances y logros en la legislación por los derechos femeninos y también tiene un capítulo sobre las lideresas que han incidido en el pensamiento y el quehacer de la mujer. Entonces, hoy, y también él sí ha dictado 2 conferencias en nuestros conversatorios sabatinos de historia. Dictó una conferencia junto con su gran amiga y miembro del número que fue de la academia, Nereida Bravo Solarte, ¿sí? Sobre los derechos de las mujeres
y en esa conferencia nos habló sobre todas las reivindicaciones de las mujeres en la historia de nuestro país y posteriormente tuvo otra conferencia en nuestros conversatorios sabatinos, también sobre los derechos de la mujer. Entonces hoy ELSI está conmemorando en esta fecha el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos va a dictar una conferencia sobre ese tema. Entonces, adelante Elsie con tu conferencia. Voy a proyectar en pantalla para poder iniciar la conferencia. Muchas gracias, Mario Andrés, por tan descriptiva presentación. Tú, como siempre, tan prolijo en tu expresión, pues te lo agradezco de corazón. Además, te agradezco de manera especial el haberme permitido para hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con la Mujer, haberme permitido este día 25 de noviembre. Igual reconocimiento quiero yo hacer a nuestro consejo directivo, encabezado por el doctor Luis Antonio, el cual en buena hora consideró importante la incursión de la mujer en la academia, y él lo reconoce en su invitación para la votación con motivo de la reciente elección del mismo. Ya él ha manifestado en otras ocasiones su complacencia y en la aludida fecha dijo textualmente: se le ha dado ingreso a la mujer con valiosas damas que engrandecen nuestro colectivo y esperamos más. Muchas gracias, repito, al Consejo Directivo también. El promover la discusión del tema de género resultó pertinente no solo para nuestra inolvidable Nereida y para mí como sus impulsoras, sino también para las demás compañeras y para la academia, considerando que es algo que se debe abocar como parte de su genuino quehacer. Ahora sí, el tema de nuestro día de hoy. Día Internacional de la Mujer por la eliminación de la violencia. Y gracias de una vez les digo a mis compañeros y compañeras por su presencia en este día y para mis invitadas especiales. Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer significa recordar la nefasta situación a la que expuso el presidente de República Dominicana, Leonidas Trujillo, a las hermanas María Teresa, Patria y Minerva, que culminó con su asesinato el 25 de noviembre de 1960. Esto porque ustedes saben, ellas eran contradictoras de su dictadura y entonces eso les costó la vida. Igual sucede con el 8 de marzo, cuya conmemoración, bien sabemos, tiene su origen en la huelga que mujeres textileras adelantaron a Nueva York en 1875. Y encontrándose apertrechadas en la sede de la fábrica, el propietario prendió fuego y ahí perecieron incineradas más de 120 mujeres, porque la mujer es víctima de todos los tipos de violencia: violencia institucional, violencia intrafamiliar, violencia callejera, violencia en el trabajo. Han sido muchas las investigaciones efectuadas en nuestro país respecto de esta gravísima problemática, y en el caso de Cali, el aspecto de la violencia intrafamiliar fue culminada felizmente porque le hicimos prometer al candidato del momento, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y él creó la primera inspección para la defensa de la mujer y la familia, siendo en ese momento el doctor Armando Barona Mesa secretario de gobierno. Gracias al empeño y tensión de las organizaciones femeninas de nuestro país y a la bancada de mujeres en el Congreso de la República, fue promulgada la Ley 1257 de 2008. Se trata de una ley muy completa que consta de 37 artículos encaminados a la protección de la mujer mediante la adopción de políticas públicas necesarias para acceder a los procedimientos judiciales y administrativos. Contempla principios como el de la igualdad real y efectiva. Reitera que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
determina que en los planes de desarrollo en los departamentos y municipios deberían ser incluidos el tema de la violencia contra las mujeres. Y recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo vemos que fue incluido algo muy importante, que se debe crear el Sistema Nacional de Justicia Familiar, esto con miras a tratar de ayudar a la niñez y a la adolescencia a que se disminuya tanta violencia que hay sobre ellos. Bien se sabe que existen otros mecanismos oficiales para frenar esta violencia. Por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia, atención del ICBF, convenios interinstitucionales, gobernaciones, alcaldías y organizaciones no gubernamentales. Y la esperanza es que no esté lejano el día en que reciba la atención que este flagelo demanda. Algunos de los objetivos conseguidos en la ley es, por ejemplo, que las mujeres pueden contar con orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con carácter gratuito y especializado desde el momento en que cualquier autoridad conozca el hecho. Deben ser informadas sobre todos los procedimientos que puedan iniciar. Tienen derecho a decidir voluntariamente si pueden o quieren ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos o judiciales. En relación con las obligaciones del Estado, el hecho de definir las violencias contra las mujeres como violaciones a derechos humanos hace que la ley incorpore dentro de las obligaciones del Estado medidas en relación con sensibilización y prevención, protección, atención, sanciones para los agresores. Capítulo aparte merecen los feminicidios, entre los cuales el más habitual, que cobra la vida cada hora de 10 mujeres en el mundo, es el feminicidio íntimo, que cometen las personas más allegadas a la mujer, como el esposo, el exesposo, el excompañero o compañero, sin distinción de países ricos o pobres, estén en guerra o en paz. Según la OMS, el 35% de los feminicidios fueron de este tipo. Pero quiero referirme al más reciente, del que fue víctima Luz Mary Tristán, porque ha sido muy impactante su caso por ser nuestra patinadora estrella. En lo corrido del año hemos recibido noticias de que más de 320 mujeres víctimas de este flagelo en Colombia. Pero especialmente doloroso resulta el de Luz Mary, siendo que los otros también nos impactan, porque mi familia y yo fuimos sus vecinos en el barrio San Fernando, recién llegados de Palmira, y esporádicamente nos encontrábamos. Quiero compartir la nota de la periodista Claudia Palacios, publicada por el diario El Tiempo el 17 de agosto pasado, titulado Feminicidio y Periodismo. Resalta ella cómo es de importante distinguir en estos casos el indagar por el hecho con morbo y otra muy diferente hacerlo para entender y explicar la labor del periodismo. Porque Luz Mary ha sido muy criticada y la periodista explica cómo el que una víctima que no pide ayuda puede ser por miedo, por dependencia económica, emocional o por vergüenza. Que no identifique las señales de alerta, que minimice el riesgo si no se aleja de su victimario o lo denuncia, que crea que puede resolver la situación por sí misma o hacer que su agresor cambie para bien, no la hace culpable del daño que éste le causa, sea mortal o no. O puede ser que tenga un patrón de compartir su vida con personas con conductas problemáticas, que pudiera ser el caso de Luz Mary, aunque eso habría que entrar a comprobarlo. Entender todo esto es fundamental para atacar el problema de raíz.
labor que no es solo de las autoridades, sino de los medios de comunicación y de quienes en ellos están comprometidos en hacer su aporte a erradicar la violencia por razones de género, porque esos medios son la manera más expedita para darse cuenta de que pueden ser la siguiente víctima. El periodista debe estar del lado de la protección a las mujeres y a la erradicación de ese holocausto llamado feminicidio. Muy triste para mí resultó haber escuchado expresiones como "se lo buscó", es que ella era adicta a relaciones tóxicas. En fin, corresponde analizar esta crítica situación a que se ven abocadas las mujeres como una urgencia nacional y no revictimizarlas. Por el contrario, tratar de entender y hacer votos porque el feminicida reciba la sanción que un acto de tal magnitud merece. Ahora pasamos al acoso sexual en la Corte Constitucional. Para mí, algo completamente increíble, pero es verdad. En el año 2000, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, elaboró un informe a partir de encuestas y entrevistas efectuadas a 260 funcionarios y contratistas de la Corte Constitucional. Fue una investigación motivada por los hostigamientos y el acoso sexual de los que son víctimas las mujeres por parte de sus compañeros de trabajo y sus jefes. El documento afirma que en la Corte hay tolerancia a la violencia de género y falta de políticas institucionales para castigar. El aspecto más sensible es el de estudiantes de Derecho que realizan sus prácticas en la aludida Corte. Aunque las relaciones parezcan consentidas, son relaciones desiguales de poder. Y el problema más crítico es que las mujeres no son capaces de denunciar. Solo lo han hecho el 4.4%. Razones para esta decisión: 37% porque no querían que nadie se enterara, el 36% por no arriesgar el trabajo, el 14% porque no les creerían y un porcentaje igual no lo hizo por miedo. El 11% dejó de confiar en las autoridades y un 7% no sabía a quién acudir. USAID entregó el informe en la Corte Constitucional en abril de 2020. En julio, la Sala Plena de ese mismo año decidió hacer público el documento, pero hasta el mes de agosto no había sucedido. El presidente de la Corte de ese entonces manifestó su solidaridad con las víctimas, pero parece que todo se quedó en intenciones. Recientemente, en la rama judicial, se realizó una reunión para tratar temas de género, según comenta la actual presidenta de la Corte, magistrada Diana Fajardo, quien manifestó que el balance es positivo porque se trató de una conversación pública relevante con sectores académicos, sociales y con otros poderes públicos relacionados con las violencias basadas en género, y también suscribieron un compromiso de cero tolerancia contra el acoso sexual por razones de género en el ámbito laboral de la rama judicial, con el propósito de generar espacios cómodos y seguros de trabajo. Me gustaría conocer los términos de este compromiso. Claro que por supuesto que este evento es solo una muestra de cuánto sucede y puede estar sucediendo en otras entidades. No es hora de callar. Sigue. A raíz del secuestro de que fue víctima la periodista Ginette Bedoya el 25 de mayo de 2000 a manos de paramilitares, inició una campaña para respaldar a las víctimas de ese tipo de violencia que denominó "No es hora de callar", campaña que le ha merecido múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, pero quiero resaltar el Premio Mundial de Libertad de Prensa creado en 1977
que otorga la UNESCO y que lleva el nombre del inmolado periodista Guillermo Cano y que le fue otorgado a la periodista el 1 de mayo de 2020. Al recibir el galardón, ella manifestó: este galardón es para cada una de las personas que creen que visibilizar la violencia contra la mujer es la mejor forma de transformar el mundo. Inspirada en ella, Colombia ya tiene un observatorio de medios de violencia de género para que las noticias y la información se aborden con la responsabilidad y el respeto que exige el hecho de que su país, Colombia, sea el segundo después de México con más casos de violencia contra la mujer. Siguiente. Contra monumentos, fragmentos. Mi sobrina me lee, yo no sé la diferencia entre muro y es decir, son distintos, muro y monumento, pero la escultora lo tituló monumento. Monumento, fragmentos. Obra de la escultora Doris Salcedo. Se trata de un monumento de arte contemporáneo y memoria cuyo piso o fundamento está conformado por las armas depuestas por la antigua guerrilla de las FARC. 9.000 armas fueron fundidas y vaciadas en moldes fabricados por mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, quienes con sus golpes y martillos lograron dar forma a un piso de más de 800 metros cuadrados y 37 toneladas de peso. La artista invitó a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual a dar forma a las armas. Durante muchos días martillaron el metal para marcar así el cese simbólico de la relación de poder impuesto por las armas. Las autoras son Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. María Belén Sáenz de Ibarra, Carolina Sanín, María Jimena Duzán, integrantes de esta entidad, manifestaron conceptos como este: el efecto más contundente que la violencia dejó en nosotras ha sido desde siempre el silencio y junto a él la vergüenza. Vergüenza de mí, de mi historia, de mi cuerpo. Por eso callaron por muchos años. Gracias al contramonumento, fragmentos, vamos a estar paradas encima de las armas y no las armas encima de nosotras. La guerra colombiana ha dejado más de 15.000 víctimas de crímenes sexuales, como refiere el informe La guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica. La violación de mujeres se ha usado como arma de combate y neutralización contra el enemigo y como medio de castigo, amenaza y cobranza, y la invasión del cuerpo femenino ha sido correlato de la conquista y dominio del territorio. El conflicto interno en Colombia ha roto las estructuras de lo común y a pesar de las firmas del acuerdo de paz, han sido muchos los líderes y lideresas asesinados y continúan siéndolo. Refiriéndose al contramonumento, dice la escultora: parada sobre este piso, cualquier persona se encontrará en una posición equitativa, equilibrada y libre, sobre la cual es posible recordar y no olvidar el legado de la guerra. Qué interesante sería conocer ese monumento. Pasamos. La mujer, la gran víctima del conflicto armado. Las víctimas siempre han alzado su voz y es así como ellas y organizaciones coordinadas alrededor de la Red Nacional de Mujeres, dirigida por María de los Ángeles Ríos, trabajan desde 2014 por el tratamiento diferencial de la violencia sexual en el conflicto armado. También desde 2016, varias mujeres empezaron a escribir sus testimonios
acerca de las violaciones que habían padecido. Lo hicieron con base en una ficha elaborada por la campaña No es hora de callar, que sabemos lidera la periodista Ginette Bedoya con el apoyo de profesionales. Esto sucedió en Tumaco, Nariño. El formato fue compartido con la Mesa Nacional de Víctimas y con varias organizaciones con procesos independientes. Se sumaron los trabajos de otros grupos de mujeres y se acordó la fecha del 2 de agosto de 2018 para que por primera vez la JEP recibiera de manos de las víctimas y sobrevivientes el informe Mi Verdad Cuenta, que consiguió que esos relatos sobre hechos de violencia sexual fueran consignados porque ocurrieron entre 1970 y 2016. El informe fue la base para iniciar el camino del macrocaso 11 que la JEP abrió el pasado 17 de septiembre, porque existen otros casos como el macrocaso 10 que analiza crímenes no amnistiables de las FARC, el 9 que indaga contra territorios y pueblos étnicos, el 3 que investiga falsos positivos, pues se han registrado casos en los que hubo violencia sexual previa a la muerte. Tener aquí en cuenta que no solo las mujeres fueron víctimas de estos delitos sexuales, sino también los varones. También el macrocaso 6 que investiga la violencia contra la UP y el 8 sobre el delito de la fuerza pública en asocio con los paramilitares. En el proceso, muchas organizaciones se sumaron con casos, estudios, investigaciones e incidencia, como la Alianza 5 Claves, que había hecho un trabajo importante en medio de los diálogos de la paz en La Habana, con el respaldo de quienes ejercieron la cruel violación. La Alianza 5 Claves congrega a 5 organizaciones que desde el año 2014 trabajan por el tratamiento diferencial de la violencia sexual en el conflicto armado. Al referirse el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, al macrocaso sobre violencia basada en género, revela que el 89.2% de las víctimas son mujeres. Se trata de desplazamiento forzado, homicidios, masacres, violencia sexual, interrupción arbitraria del embarazo. Ya sabemos que los guerrilleros las embarazan y luego las obligan a abortar. Se establece en el auto que abrió la investigación que de las 35.178 víctimas de todos los actores armados, guerrilla, paramilitares, fuerza pública y policía entre 1957 y 2016, 31.666 son mujeres, de las cuales 11.055 son niñas y 1.078 niños, pero solo 3.154 sería competencia de la JEP. Los 2.051 atribuibles a las extintas FARC y 1.103 que habrían cometido a miembros de la fuerza pública. Existen dudas de que este sea el verdadero registro porque puede haber más casos, lo cual hace deducir un subregistro. Del total de víctimas, 1.857 se identifican como indígenas, 5.973 como afro y 19 como rom, pueblo gitano. Aunque este flagelo sucede en todo Colombia, los departamentos más afectados han sido Antioquia con 5.320, Magdalena con 3.346, Nariño 2.734, Bolívar 2.499 y el Cauca con 1.734. Las FARC emplearon 2 patrones para su violencia. El primero, en contra de las personas LGBTI+,
LGBTIQ y están documentados 103 casos por crímenes de discriminación. El segundo fue la violencia contra niñas y mujeres adultas. También hubo violencia contra mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos, incluso fueron violentadas como una forma de violencia contra el padre, el jefe o el marido. Estos crímenes tienen de fondo la premisa de que las mujeres tienen un propósito de servicio a los hombres, expone la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP. La lógica de estos crímenes está imbricada en relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, entre lo heteronormativo, o sea, heterosexual, y lo diverso. Lo que estamos mirando es cómo esas lógicas al interior de los grupos resulta en la comisión de crímenes específicos. En cuanto a la fuerza pública, se identificaron 246 casos con 293 víctimas. De ellas, 290 fueron niñas y mujeres. Involucran a integrantes del ejército en 187 hechos, a la policía en 38, a la armada en 16 y a la fuerza aérea en un hecho. El hecho de contar con la JEP para que estudie las investigaciones adelantadas contra la violencia contra la mujer en el conflicto armado constituye un triunfo de las víctimas, así sea parcial, y se espera que el resultado de la investigación conduzca a la verdad, porque son las víctimas quienes dejan trozos de vida en cada testimonio, quienes vuelven a rasgar su corazón ante los inoperantes entes judiciales. Sabemos que hay mucha impunidad. Son las únicas que saben la dimensión de lo que implica la violencia sexual y las únicas que pueden expresar si se supera o no la agresión y a qué tipo de reparación de justicia aspiran las mujeres. Para la JEP, esta investigación significa un gran reto, primero por la aplicación de las normas mínimas de enfoque de género que deberán tener en cuenta durante las audiencias. Y en segundo lugar, saber la verdad en mayúscula entrará en cuidados intensivos, como bien lo afirma Ginette Bedoya, porque los criminales siempre prefieren admitir un asesinato o una desaparición, pero nunca una violación, porque esos son los absurdos códigos morales de los delincuentes. La Alianza Cinco Claves destacó la decisión de la JEP de asumir esta investigación como histórica, que representa un avance que ubica a Colombia y a la JEP como referentes en el derecho nacional e internacional en el análisis de las violencias basadas en género. Bueno, entonces quiero decirles que considero que Ginette Bedoya, Doris Salcedo, Claudia Palacios, por referirme solamente a 3 damas entre las muchas que han manifestado su sentir respecto a este flagelo, sean ellas periodistas o no, y que en el caso de Ginette, por haber padecido en carne propia lo propio de la violación y la tortura, tener el valor de liderar una campaña en pro de las víctimas con mucho éxito, y la escultora Salcedo, con un contramonumento de la dimensión del que ella determinó, son dignas de un inmenso reconocimiento, no solo por parte de nosotras las mujeres, sino de la sociedad colombiana. Igual para la periodista Palacios, por su extraordinario espíritu investigativo, sus libros En Brujas y Perdonar lo Imperdonable, entre otros que ella ha publicado, así lo demuestran. Este flagelo es una pandemia que, bien lo ha denominado la OMS, constituye un problema de salud pública y es una urgencia nacional. A la JEP mucha suerte y que la diosa de la sabiduría los ilumine para que al adelantar estas investigaciones
tengan un final que termine estableciendo las responsabilidades y su consiguiente sanción para los actores de tanta ignominia. Este ha sido, queridos compañeros, un panorama general de lo que significa la violación sexual en el conflicto armado, del cual han sido las víctimas las mujeres en su mayoría, y que realmente no se ven casos digamos, la inoperancia judicial es terrible, y entonces de ahí que ojalá, repito, contemos con un éxito, porque la JEP es una entidad seria que nos merece confianza y que realmente estamos esperanzados en que se imponga la justicia por encima de cualquier interés. Esto era por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por su amable atención.